Pero es curioso, ¿verdad?, cómo el subconsciente a veces te lleva a nombrar a personas por la costumbre de años y años y años, ¿verdad? Y Clara no es la única, ¿verdad? Esperanza está ahora arriba con los niños, no me ve. Pero también, ¿verdad?, cuando llevas tantos años viendo aquí a un pastor o haciendo algo, siempre se te va la mente a eso, ¿no? Porque se ha quedado grabado, ¿verdad? Por eso no me ofendo. Porque es lo natural, es lo que es más normal, ¿verdad? Por eso la gente en el mundo tiene tantos problemas mentales. Porque se graban tantas cosas en su vida que no queda otra que salir a través de problemas mentales, a través de la depresión, ¿verdad? Todo lo que se graba en la vida de una persona, todo lo que experimenta. Por eso la gente tiene ese problema a veces de temperamento, ¿verdad? Porque no hay paz, no hay tranquilidad, no hay llenura del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que no haya gente con un temperamento fuerte, ¿verdad? Pero como decía un coach muy famoso, dice el carácter, o por lo menos como los japoneses ven el carácter, una persona que tiene el carácter fuerte es aquel que domina el temperamento. Eso lo explicaba de esa forma él, ¿no? Dice, tú cuando tienes un fuerte temperamento y sale, es que tienes un carácter débil, no puedes domar. Sale lo que hay dentro, ¿no? Lo explicaba de esa forma. La gente tiene esa forma de ser porque es lo que se ha grabado dentro y no hay nada que pueda retener ese temperamento, no pueden solucionar su problema mental, no puede haber una solución en su vida. Es lo que podríamos decir que es lo más normal, ¿verdad? Es normal, es natural en el día a día. Dios no ha entrado en la mente de estas personas. Cuando Dios no entra dentro de nuestra mente, sale esto. Sale miedo, sale el temor, sale inseguridad. Pero nosotros no somos animales. Cuando hablamos de la diferencia entre animales y personas, podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Biología, ahí en el colegio, en el instituto, eso se da. Pero ¿qué es lo que de verdad separa al ser humano y a un animal? Es el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu. Dios crea a los animales, crea la fauna, crea la flora, crea todo, pero no los crea con espíritu. El espíritu se lo da al ser humano porque quiere estar con él, quiere comunicarse con él, quiere ser uno. Por eso nosotros necesitamos estar con Dios, porque hemos sido creados para eso. Esa es nuestra naturaleza. Como dijimos, creo que el domingo pasado, el mundo nos quiere hacer creer que lo normal y natural es estar alejado de Dios y que nosotros somos los bichos raros, cuando es lo contrario. Lo natural es estar con Dios. Si no nos llenamos de Dios, ¿qué ocurre? Pues que vamos a estar repletos de problemas, de angustia, de miedo, de inseguridad, porque no estamos viviendo conforme nuestra naturaleza. No estamos viviendo conforme nuestra identidad. Escuché una charla el otro día de Pérez Reverte, que es un escritor muy famoso en España, ha vendido millones de libros y también fue durante más de 2 décadas, fue reportero de guerra. Y él explicando cómo su visión de la guerra, su visión de la naturaleza del ser humano, lo que acaba diciendo es que lo que ocurre en una guerra es lo natural. Dice, es lo normal. La muerte, la destrucción, porque así somos. Lo explicaba él, que había estado en guerras y había visto lo que os podéis imaginar que ha visto durante 20 años. Dice, eso es lo normal, eso es natural. ¿Qué ocurre? Dice, cuando estamos en una guerra, vemos realmente la verdadera cara del ser humano. Lo dice él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en la raíz del ser humano? ¿Qué es lo que hay en su raíz? Cuando nos damos cuenta y comprendemos la separación entre Dios y el ser humano, cuando comprendemos lo que Satanás hace en el mundo, le tenemos que dar la razón, es verdad. Lo que ocurre en una guerra es lo natural para el mundo. Porque el mundo no vive conforme a su naturaleza, viven desnaturalizados, viven en muerte, viven en destrucción, ¿verdad? Porque no están disfrutando del secreto
de Cristo, lo que se ha grabado. Eso es el fundamento de la vida del ser humano que vive en el mundo. Por eso nosotros tenemos que comprender correctamente cuál es el fundamento de nuestra vida. Tenemos que comprender correctamente cuál es el fundamento del ser humano, lo obvio, lo necesario, lo absoluto. ¿Cómo podemos cambiar lo fundamental en nuestra vida? A través de Cristo. Tenemos que llegar a comprender la obra de Cristo de tal forma que cambiemos el fundamento de nuestra vida. La vida del evangelista es la vida que de verdad tiene respuestas, porque es nuestra naturaleza. Cuando yo vivo conforme a mi naturaleza, las cosas surgen y vienen las respuestas. El método oculto para tener éxito, ¿cuál es? Tener la guía del Espíritu Santo y tener el poder del Espíritu Santo. Así siempre voy a tener éxito, porque iré donde Dios quiere que vaya y podré disfrutar de las respuestas y las evidencias que Dios tiene para mí. Eso es el éxito de verdad para un creyente. No tener un gran trabajo, o no tener mucho dinero, o no tener una gran familia, es estar donde Dios quiere y recibir y obtener lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el problema del ser humano, que no comprende cuál es el verdadero fundamento de su vida y buscando respuestas, intentando construirse a sí mismo, viviendo en ese yo, ¿qué es lo que pasa? Guerra, hambre y destrucción. Y seguimos así. Hoy lo estamos viendo, ¿verdad? En Europa, cerquita de nosotros, estamos viendo esto. Y él y otra persona también, que escuché una vez una charla sobre la guerra, decía, ¿sabes por qué esta guerra de Ucrania parece que nos afecta más? Porque hay guerras ahí, en todo el mundo, hay pobreza, hay miseria. Dice, ¿pero sabes por qué esto parece que nos afecta ahora mucho? Dice, porque se parecen a nosotros. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema del mundo occidental? Que, como normalmente la pobreza pasa en lugares donde la gente es diferente, ¿verdad? Bueno, África es África, ¿no? Estamos acostumbrados, ellos son así, ¿verdad? Y hay guerras, y hay golpes de Estado, guerras civiles, hay pobreza. Ah, pero como ahora estos se parecen a nosotros, los vemos, es que son europeos, es que son como nosotros, madre mía la guerra, ¿verdad? Nos echamos las manos a la cabeza. Pero el ser humano es así, y siempre ha sido así, y lo seguirá siendo. Sea en nuestro país vecino, sea en otro continente, sea con un color de piel igual o parecido, el ser humano es el mismo, es igual. Y el problema es el mismo y es igual. Es el fundamento de sus vidas. Por eso nosotros, los que comprendemos el fundamento de la vida, tenemos que tener una vida que pueda testificar y que pueda cambiar el mundo desde su naturaleza. Porque otra forma no va a poder ser, ni ideologías, ni políticas, ni filosofías, ni religión. Solamente cambiando la naturaleza. ¿Cómo podemos tener ese estilo de vida? A través de los 3 de hoy. Siguiendo la palabra, la oración y el evangelismo. Ese es el verdadero estilo de vida. Por eso podemos leer en Hechos capítulo 2, los primeros 4 versículos, cuando dice en el versículo 4 sobre todo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que cambia una persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disfrutar del poder, del estilo de vida que Dios me está mostrando. Cuando yo disfruto de los 3 de hoy, llega las obras y llega el poder del Espíritu Santo y cambia mi vida y cambia el campo. Las obras, como dice la palabra de Dios, del viento y del fuego, que nadie puede parar. No podemos abarcarlo, no podemos realmente entenderlo con un raciocinio. El poder de Dios es tan grande que no podemos ni siquiera concebirlo, ¿verdad? El poder de la creación. Eso es lo que Dios nos ha entregado. Disfrutando del estilo de vida del evangelista. Eso fue la promesa y fue la respuesta. Dios nos lo promete y Dios nos responderá. ¿Pero por qué? Porque es necesario. Porque es necesario.
Vemos los problemas del mundo son necesarios. Vemos los problemas que hay en la sociedad, que hay en nuestro campo, que hay en nuestra familia y vemos, es necesario que esto ocurra en el mundo. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de hacer cosas que parecen increíbles, ¿verdad? Que no tienen sentido. Cuando el pueblo de Dios recibe ese poder del Espíritu Santo, va a predicar al campo y 15 naciones empiezan a escuchar el mensaje conforme su propio lenguaje. Es decir, llega la evangelización, llega a las 213 naciones, 37 naciones. Pero es algo increíble, es algo imposible. ¿Cómo va a ser esto, verdad? Para mí sí, pero para Dios no. ¿Verdad? Ese es el poder de disfrutar de los 3 de hoy. Podemos ver Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 39. ¿Qué es? El mensaje del Evangelio. ¿Qué vino Pablo a decir? Es el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que tiene poder? El mensaje del Evangelio. Por eso, no perdamos tiempo en hablar de religiones, que mi religión es que nosotros hacemos esto, entrar en debates. Habla de Cristo, porque fuera de Cristo no hay nada. No hay solución en nada. Hasta llegar al versículo 41 y el versículo 42, las evidencias del campo, ¿verdad? Porque si hay poder del Espíritu Santo, si hay obra, hay obediencia y vamos al campo y testificamos a Cristo, hay respuesta. Eso fue el poder de los 3 de hoy. La oración a tiempo marcado. Quiero recalcar un poco en esto. ¿Qué es la oración a tiempo marcado? No es solamente tener un tiempo para orar e irnos. Porque eso lo hacen los judíos, lo hacen los musulmanes, lo hace ahora el mundo con la meditación y estas cosas. Es un tiempo donde nosotros vamos a reflexionar, vamos a meditar, vamos a llenarnos del Espíritu Santo, vamos a entrar en ese tiempo de paz y vamos a tener respuestas espirituales. No se trata únicamente de hacer algo monótono, de simplemente voy a orar porque me toca, pongo alarma. No, es entrar dentro de un tiempo, de una concentración que cambie mi vida. Esto es el poder de los 3 de hoy. Cuando yo tenga mi oración marcada, podré disfrutar más tarde de mi oración continua. ¿Qué es la oración continua? No es estar orando constantemente, vas andando por la calle como un loco, que a veces te juntas a gente con los auriculares Bluetooth, va gente hablando y ya no sabes si son locos o es que están hablando por ahí, no lo sé. No es estar haciendo eso. ¿Qué es? Quita de tu mente todo lo que no es necesario. Preocupaciones, ansiedad. Déjalo. No te centres en las cosas que no son importantes. Céntrate en lo que es esencial. Y disfrutarás de las respuestas en todo momento, en toda circunstancia y a través de todas las personas. Eso es la oración continua. Eso es la oración de las 24 horas. Constantemente disfrutando de mi identidad, de mi autoridad en el campo. Cuando yo estoy disfrutando de este poder de las 3 de hoy, de la palabra, de la oración y del evangelismo, ¿verdad? Cuando yo veo el poder y lo experimento, llegan las respuestas. Y mi vida va a cambiar. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. La gente decía, estos están locos, están borrachos, han bebido, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que dice Pedro? Esto está pasando porque es una promesa de Dios. En las Escrituras lo pone. Y empieza a contar, ¿no?, lo que dice el profeta Joel, y eso, le da pie para poder dar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Se está cumpliendo lo que ya está escrito. ¿Cuál es la palabra que les da? No es algo nuevo, no es algo fantástico, es simplemente lo que está escrito se ha hecho realidad. Y lo tenéis delante, lo estáis viendo. Ese es el verdadero testimonio, esa es la verdadera palabra. Lo que está escrito se está cumpliendo. Versículos 41 al 47 de este capítulo 2. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las respuestas? 3.000 discípulos se levantan. ¿Cuáles son las respuestas de que el pueblo de Dios viva en los 3 de hoy?
que la iglesia se levanta y que cada día en las casas se va uniendo la gente que va escuchando el Evangelio y dice yo creo y yo transformo mi vida. Y así es como se cambia la naturaleza del campo y la naturaleza del mundo. ¿Qué ocurre? Podemos avanzar incluso más, nos vamos al capítulo 3, los primeros 12 versículos, la sanidad del cojo, ¿verdad? La sanación del cojo, a través del nombre de Cristo. Capítulo 4, versículo 12, Pedro, lleno del Espíritu Santo, al del concilio, puede decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? No hay ningún otro nombre, ni santo, ni virgen, ni nada, solamente Cristo. Cuando hablamos con alguien que es católico, ¿cuál es el problema? Que no pueden decir solo Cristo. No pueden, porque su vida no es Cristo, ¿verdad? No pueden decir solo la palabra de Dios, porque su vida no es solo la palabra de Dios. Por eso es tan importante comprender cuando decimos solo Cristo. Solo Cristo. No hay nada más en nuestra vida. Las respuestas llegan. Capítulo 8. Samaria y Etiopía. 2 países, 2 naciones alcanzadas por el Evangelio, por el poder de los 3 de hoy. Como Felipe simplemente escucha la palabra, la comprende, empieza a experimentarla y en oración recibe la guía. Ve a Samaria, ve a Etiopía. Y las respuestas llegan, porque es algo obvio. Es lo obvio. Tenemos que levantarnos como obreros, como protagonistas, pero de la forma correcta. No hay que tener temor, solamente levántate y obtén la respuesta. Solamente levántate y entrega la respuesta. No hay que hacer más. Podemos pensar a veces que vivir en los 3 de hoy nos cuesta, ¿verdad? Es difícil. Incluso a veces llegar aquí a la iglesia es complicado, ¿verdad? Es difícil. Ahora os pregunto, hoy, cuando habéis llegado a la iglesia, ¿habéis llegado con ese espíritu para dar culto, agradecido, gozoso? ¿O hay alguno que ha tenido que luchar un poco? Que ha tenido que luchar, que ha tenido que, venga, estoy en la iglesia, tengo que dar culto. Es difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Y tú piensas, ¿cómo puede ser difícil dar culto a Dios? O piensas, ¿cómo puede ser difícil para mí entrar dentro de los 3 de hoy? Es palabra, oración y evangelismo, es lo natural en un creyente, ¿verdad? ¿Por qué es difícil para mí? Es a veces complicado porque nos hemos llenado y se ha grabado cosas dentro de nosotros que ocupan ese espacio. El otro día descubrí una tribu colombiana, una tribu nativa colombiana, se llaman los Kogi, son fantásticos, y hacen algo que me llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque todos tienen sus creencias, tienen su filosofía de vida, ¿no? Es todo fantástico. Y ellos lo que hacen es que de una familia, os voy a intentar recordarlo bien para no meter la pata, de una familia, si el tercer hijo es varón o el séptimo es varón, se le toma al bebé, se le lleva a una cueva sagrada y se le deja por 2 días. Solo. Si el bebé ha sobrevivido, se le lleva y es seleccionado para ser el nuevo, ellos los llaman, creo que es Mamu, es el nuevo como para ser de alguna forma el jefe o el líder espiritual de la tribu. Y desde que ese momento es recogido ese bebé en la cueva, se le lleva perdido más lejos en la montaña a una casa. Una casa de madera, de paja, y ahí creo que más de 2 décadas, sin que pueda salir de casa, excepto por la noche, sin que pueda salir ni ver a nadie, excepto a los que les enseñan, se les está enseñando cómo ser un líder espiritual. No ven a nadie, no salen, no van al poblado, no sé, viven totalmente aislados.
solamente aprendiendo, aprendiendo y llenándose de eso. Es muy difícil, ¿verdad? Llegar a ver esto, ¿no? Como un bebé es capaz de experimentar todo esto, un niño cómo va creciendo, todos que tenemos algunos remanentes, ¿no? Aislados, sin ver, sin conocer a nadie, lejos de la sociedad, de su pequeña sociedad, porque les están levantando como líderes y absolutos especialistas espirituales conforme su pensamiento, ¿no? Y luego nosotros no somos capaces ni de orar 5 minutos al día. Y a veces pienso, ¿no?, que esa gente ha comprendido la necesidad de ser un especialista espiritual. De alguna forma, ¿verdad? A su forma, a su modo, a su estilo, pero lo han comprendido y de alguna forma lo experimentan. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Ellos comprenden que dentro de una sociedad es muy difícil concentrarse y aprender. Por eso se aíslan, ¿verdad? Y nosotros vivimos en medio de un mundo, de una sociedad, de una vorágine de problemas, de circunstancias, ¿verdad? Y nos damos cuenta, es que es muy difícil así. Es que es difícil. ¿Por qué se aísla a esa persona hasta esa edad? ¿Por qué? ¿Por qué se la aísla? Porque no tiene que estar escuchando ni viendo, no tiene que estar. Tiene que estar concentrado en lo que es importante, ¿verdad? Cuando llegue su momento ya y muera el líder espiritual, pues ya será el siguiente, ¿verdad? Y así irán pasando. Tenemos que vivir nuestra vida, ya no tanto apartados del mundo, pero tenemos que ser capaces de concentrarnos y vivir nuestros 3 de hoy en concentración. Tenemos que concentrarnos en lo espiritual. No nos alejemos del mundo, no dejemos de mirar al mundo, pero tampoco dejemos que el mundo interfiera en nuestra vida espiritual. Y que podamos llegar a comprender, es que esto es lo natural. Lo natural es que yo me levante por la mañana y yo pueda estar orando, yo pueda tomar la palabra, yo pueda estar concentrado y ya preparando mi material de evangelismo, yo pueda estar pensando en, me voy a encontrar con mi compañero de trabajo, me voy a encontrar con mi familiar y ya empiezo a testificar de Cristo. Lo que no es natural es que yo me levante y vaya a trabajar. Eso no es natural, no hemos sido creados para levantarnos e ir a trabajar. Hemos sido creados para levantarnos y dar gloria a Dios. Y darle gracias y disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Pero vivimos de una forma desnaturalizada. Por eso, aunque tengamos que trabajar, tengamos que estudiar, tengamos que lidiar con muchas cosas, antes vamos a hacer lo que es natural para nosotros. Cuando yo puedo disfrutar de los 3 de hoy, tengo que disfrutar de la continuidad de esos 3 de hoy. Versículo 25 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Romanos 16, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Versículo 27, el último, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Por qué ahora mencionamos esto? Porque, como hemos visto en el versículo 25, Dios nos dará las respuestas que están ocultas. Todo lo que hay oculto en el campo, Dios nos lo va a dar. Las evidencias que están esperando ocultas van a estar ahí para nosotros. Su obra, su revelación, los discípulos, todo nos lo va a dar. Todo lo que estaba oculto, Dios lo muestra ahora. Los discípulos que están ocultos en el campo, nos lo darán. ¿Verdad? Si yo vivo dentro de esos 3 de hoy, y yo entro también dentro de ese evangelismo, Dios me dará también los discípulos, las obras y los frutos que yo no veo, que no percibo, que no puedo sentir, pero que están ahí. ¿Ocultos por qué? Porque tienen que esperar a su horario. Así que tenemos que levantarnos dentro del horario de Dios. Versículo 26. Todo será revelado donde vayamos. Este es el corazón de Dios. ¿El qué? Que todo pueda ser testificado. ¿Cuál es el corazón de Dios? Versículo 26.
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, para que puedan comprender el Evangelio, para que puedan volver a su naturaleza. ¿Todo esto ocurre para qué? Para eso. No para mí, no para que yo disfrute y ya está, sino para que todo el mundo pueda volver a su naturaleza. Esa es la finalidad. Versículo 27, como dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es decir, el Dios eterno, su obra eterna, su voluntad que es eterna, es la que Él nos ha entregado a nosotros. Su obra y su poder absoluto está con nosotros. Por eso, todo lo que hagamos en nuestra vida, vamos a hacerlo con el poder de Dios para su gloria. Nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, todo con su poder, en su horario, para su gloria. Porque como Él dice en su palabra, estará con nosotros todos los días hasta el final. Para terminar, hablando de naturaleza, ¿verdad? Que podamos disfrutar, que podamos volver al yo que Dios ha creado. No el que crea la sociedad o el que yo me creo. Es el yo que Dios ha creado. Hechos capítulo 9, los primeros 15 versículos. Pablo fue transformado en Damasco, ¿verdad? ¿Cómo fue transformado? Y pudo comprender el yo que Dios había creado, no el que se había creado él, con su inteligencia, sus estudios, su posición, volvió al yo que Dios había creado. Vamos a disfrutar de lo que Dios me ha dado a mí. Esta mañana con los remanentes hablábamos en Filipenses capítulo 3, podemos leer los 21 versículos, desde uno en adelante, que es: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura. ¿Y de qué disfruto? De lo que Dios me da a mí, no de lo que yo consigo. Cuando todo es una basura y todo lo dejo, lo aparto a un lado, disfruto de lo que de verdad Dios me da, de lo que Dios me da a mí. Y luego podemos comprender, podemos ver y podremos disfrutar en el campo que Dios me ha dado a mí. Podemos leer el capítulo 16 de Romanos, no solamente esos 3 últimos versículos, vamos a ver el campo que Dios le da a Pablo. Podemos ver la gente que trabaja en el campo, es su campo. Ellos que lo comprenden, lo disfrutan y obtienen respuestas. Que podamos disfrutar en esta iglesia, Aposento Alto, de la unidad, como de Romanos 16 habla, de los que son colaboradores, hospedadores, familiares, de los que son evangelistas en el campo. Amén. Y que podamos comprender que nadie me puede quitar los 3 de hoy. Nadie me puede quitar la palabra, nadie me puede quitar mi oración y nadie me puede quitar mi testimonio en el campo de Cristo. Nadie, solamente yo. Nadie más, además, va a poder conquistar el campo. Nadie puede. Mi campo no lo puede conquistar nadie, porque es mío. ¿Cómo lo voy a conquistar? Con la palabra, con la oración y con el evangelismo todos los días. Amén. Señor, gracias por la obra que tú has hecho a través de Cristo. Gracias porque podemos decir, todo lo tenemos por basura, por simplemente estar contigo, conocerte. Gracias porque tenemos todo poder del trono celestial, el poder que supera el tiempo y el espacio. Y a través de ese poder, a través de tu guía, a través de ese poder absoluto, es que nosotros vamos a poder disfrutar de las respuestas, las evidencias y los frutos en el campo. Cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra vida en sí misma para poder disfrutar de la naturaleza correcta del ser humano, que es estar contigo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.